Hace algunos meses denunciamos lo que se podía venir o el primer caso registrado de una persecución tremenda para con los católicos principalmente, pero no solo para los católicos, sino para todo el hombre que pretende pensar diferente a como algunos quieren que piensen. Así es como lo vamos a manejar. Llegamos al colmo de la persecución, al colmo de lo ridículo, al colmo de lo impensable, cuando una mujer se le sometió a un proceso legal, a un proceso jurídico, por pensar, por rezar en la mente. Eso pasó en Inglaterra, lo denunciamos también aquí. Bueno, pues el día de hoy no se hizo caso, o quizás no tomamos en cuenta o no tomamos en serio esto, o pensamos que era un caso aislado y no. Perdón, no es ningún caso, no es ningún caso aislado, no es ningún caso aislado. Estamos viviéndolo y estamos hablando de que en Inglaterra se registró el segundo atentado contra el pensamiento. Un hombre ha sido multado por las autoridades por pensar en Dios, por rezarle a Dios. De eso vamos a hablar, querido hermano en Cristo, en este importante tema, en esta reflexión. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Es terrible lo que estamos comentando, sin embargo es real. Ya esos dos casos, lo dejo claro, son en Inglaterra. ¿Qué pasó? Bueno, una señora que es partidaria de la vida, que defiende la vida, estaba frente a un lugar donde se practica, ustedes ya saben qué, y fue multada, fue encarcelada y enjuiciada por las autoridades del país. Al principio lo mostramos, lo manifestamos y se hizo de una forma pues, respetuosa, pero se prendió una alerta. Bueno, pues el día de hoy, en ese mismo lugar, en el Reino Unido también, me refiero en ese país, un hombre también ha sido multado por pensar en Dios, por rezar, por un hijo que se le murió hace muchos años. Él era partidario de esta práctica de las mujeres, incluso pagó para que se hiciera eso con un hijo de él. Hoy estaba rezando de espaldas frente a un lugar de esos, por eso recibió una multa por el gobierno. De eso vamos a hablar. Es importante que tengamos la alerta bien clara, porque nos van a querer intimidar hasta con el pensamiento. No eres libre, no vas a ser libre ni de pensar según estos tiranos. Es muy importante porque no nomás es en un solo lugar, porque no es un solo caso. Este es un proyecto preparado para toda la humanidad. Debemos estar alerta y sobre todo tener bien claro lo que nos puede pasar. Aquí te muestro la foto de este señor. Él es el señor este. Se trata ni más ni menos de Smith Corner o Corner. Según él, permaneció quieto y en silencio en la vía pública durante unos minutos antes de ser abordado por los agentes acreditados de la seguridad comunitaria. Él estaba de espaldas a la clínica para respetar, obviamente, a la clínica y al personal, a los asistentes de ese lugar. Bueno, ahí se ve cómo él está así de espaldas en el momento en el que fue captado por estos supuestamente vigilantes. Se le acercaron y le preguntaron qué estaba haciendo. Y él confesó sin ningún problema que estaba rezando por su hijo que había fallecido. Desde el 13 de octubre del 2022 se aplica en ese lugar una zona de censura que se puede definir como zona de un tapón para implementar las autoridades han implementado esto para evitar que se persuada o que se quiera rescatar esas prácticas que ellos hacen ahí. Y esto está penalizado por la ley, que quede bien claro. Sí, entonces ahí trataron de privatizar, de quitar, de eliminar todos los que querían de una forma u otra hacer que reflexionaran las personas que fueran ahí a ese lugar. Prohíbe además, esta es una ley que prohíbe además
que se hagan actos religiosos, lecturas de la Biblia, o que se invite a las personas a que desistan de sus prácticas. Según este señor, se le ha impuesto una multa en virtud de que esta ley deja claro, o lo dice el correo electrónico que le mandaron para hacer la multa, es porque según él reconoce que estaba rezando, y él declaró que estaba rezando por su hijo, entonces eso amerita que él sea castigado por las autoridades. Asociaciones católicas de ese lugar apoyan al señor y ha contratado un equipo jurídico para que sobre todo lo defienda ante el caso y trate de evitar esa multa. Dice, nadie debería ser criminalizado por lo que cree, o menos cuando no lo expresa o cuando expresa sus creencias en silencio, en la intimidad de su propia mente. Al igual que el caso de la señora que les platiqué yo, al igual que el caso de la señora que les platiqué, este también, ya van dos en ese lugar y que son víctimas de esta supuestamente ley por rezar en silencio, por dar la hora, por orar, por pensar en Dios. Ellos tienen que recibir un castigo penal. Al enterarse de esto, supuestamente las autoridades, porque él rezaba por su hijo que falleció, él lo dijo claramente que lamenta lo que ocurrió, que él fue, dice los cargados de ahí, que ellos pues no pueden hacer nada, que tienen que seguir las directrices y las leyes que están marcadas en cuanto a este lugar. El señor reflexionó que hace 22 años él llevó a una expareja que tuvo a este lugar para que hiciera estas prácticas. Él pagó con su dinero y ahora él se reflexionó y pidió perdón a Dios por ello. Dice que él nunca había imaginado estar en esa situación, ya que él participaba incluso en esos lugares, ya que él recibió esa formación de médico y es un ex militar, y nunca pensó que esto le fuera a pasar y que por rezar tuviera que sufrir una condena o una multa por el gobierno. Tras afirmar tras afirmar que él estaba rezando en silencio, los agentes de la policía lo detuvieron, lo registraron y lo acusaron. Y sobre todo le van a dar una multa excesiva, una multa cara, para que esto no esté pasando. Los medios de comunicación de ese lugar han alertado también que tengamos mucho cuidado, porque incluso los no creyentes, los ateos o cualquier persona que tenga su juicio en su lugar ha dicho que este es un atentado duro, ya que nadie puede ser increpado, nadie puede ser juzgado o acusado por lo que piensas, por lo que crees. No se puede. Entonces, esto lo ven como una amenaza, porque ellos dicen, a ver, yo tengo que pensar lo que tú quieras que piense para que yo pueda ser libre, o dónde empieza mi libertad. Esto es grave, lo venimos denunciando desde hace tiempo, es grave, porque no nos la vamos a acabar, yo lo he dicho varias veces, si dejamos que esto siga. Las leyes que tú pagas, los gobiernos que tú financias con tus impuestos, son los que te van a oprimir de una forma terrible si no hacemos nada. Yo creo que el ser humano debe de ser libre. No puedes tú obligar a que nadie crea en lo que tú quieras, no quieras que crea. El Señor es encontrado culpable solo por decir que él rezaba a Dios, que él pedía por los que hacían esas cosas y que él pedía por su hijo, que hace 20 años murió, que él mismo fue cómplice de eso, él pedía perdón a Dios y que él miró que las consecuencias son terribles, que él incluso en un tiempo cuando era militar fue parte de ese proceso de hacer esos tipos de prácticas, y sin embargo él ve que no son correctas, que no traen la paz, que no es lo que te cuentan. Él solo estaba de espaldas con aquel pudor, con aquella cautela, y aún así fue acusado por esos espías que tienen ahí y fue acusado de rezar. Bueno, pues por rezar le aplicaron una condena. Como lo dice él claramente, y los católicos o asociación católica que están apoyándolo, nadie puede ser acusado por pensar. O sea, es impresionante hasta dónde han llegado con el fin de cumplir las órdenes de los soberanos invisibles, que dicen vamos a hacer esto, ¿no? Hasta dónde han llegado con esta fidelidad de estos señores. Es impresionante. Ojalá y lo tomemos como debe de ser este tema. Sobre todo que estemos muy atentos,
Porque la circunstancia, porque esto va a continuar, esto no va a frenar, esto no va a parar, esto va a seguir, van a aumentar este tipo de prácticas y nos van a querer a todos engañar con esa idea de que ellos son los de la libertad. En resumidas cuentas, parece que ciertos gobiernos, ciertas leyes son para dar libertad para que se profane a Dios. Todo lo que venga contra Dios goza de completa libertad. Todo lo que sea de Dios va a ser restringido. Nadie, absolutamente nadie, puede ser privado por lo que piensa o castigado por la ley por lo que piensa o por aclamar o por decir el nombre de Dios. Esto pasó en el Reino Unido. Van dos. La señora también que pasó por el mismo proceso y este señor que es con el mismo proceso. Esto vuelvo a repetirlo, pasó allá, pero viene para todo el mundo. No es solamente en ese lugar. No son casos aislados. No, al contrario, esto revela un plan que van a ejecutar con todos los seres humanos. Debemos estar muy atentos y muy alertas para ver a dónde va el rumbo o hacia dónde nos quieren llevar nuestros líderes. Y tenemos que estar al pendiente para frenar ese rumbo. Porque si nosotros no hacemos nada, entonces vamos a después atenernos a este tipo de consecuencias tan tristes que no serás libre ni de pensar. Y eso es algo terrible. Debes de pensar. El hombre debe de ser libre de pensar, de hablar, no faltarle el respeto a los demás. Claro que está. Pero el Señor no estaba faltando el respeto a nadie. Y sin embargo fue castigado. Fue multado. ¿Por qué? Porque rezar es delito. Porque pensar en Dios es delito. Y porque aclamar a Dios es delito. Esto era impensable hace unos años, hace un tiempo. Y sin embargo ya van dos casos. Y parece que esto va en aumento. Atentos, querido hermano en Cristo. Sobre todo muy atentos. Para que en tu lugar donde tú estés no pase. Para que en tu país no se dé esto. Sobre todo para no permitir que te roben tu libertad de pensamiento que Dios te regaló.